Bueno, ya nos habíamos olvidado, chicos, de la parte estadística. Vamos a ver una última parte que nos quedaba para este cuatrimestre. Así, de paso, nos relajamos un poco con los métodos de análisis. Pero no se alegren mucho que enseguida volvemos. Bueno, finalmente vamos a hacer el análisis de varianza. Si se acuerdan, aplicábamos la estadística en la evaluación de los resultados analíticos y habíamos hablado de pruebas de significación, todas las que veníamos viendo, y hoy también vamos a ver una prueba de significación que es el análisis de varianza, conocido como ANOVA. Entonces, es una herramienta estadística que me permite comparar resultados. Supónganse que esté comparando diferentes métodos de análisis, distintos laboratorios, distintos analistas, con la salvedad de que ahora voy a comparar más de 2 poblaciones, un número de medias mayor que 2, más poblaciones muestrales de las que veníamos analizando. Cuando hago este análisis veo que puede haber 2 fuentes posibles de variación en los resultados, ya sea comparando métodos, laboratorios o analistas. Una, sí o sí, es como veníamos viendo siempre, es el error aleatorio en la medida, son los errores aleatorios que sí o sí se cometen, y que debemos ver si existían, ¿se acuerdan? Diferencia entre los resultados se debía solamente a los errores aleatorios, o errores sistemáticos. Nosotros teníamos que tratar de demostrar que esa diferencia en los resultados justamente era debido a los aleatorios y no a errores sistemáticos. Bueno, entonces, una de las fuentes de variación pueden ser los errores aleatorios en la medida, y otra puede deberse a ese efecto controlado que estamos analizando, el método de análisis, el laboratorio o los analistas. Ese vamos a llamar un efecto controlado, cualquiera de estas posibles variaciones. Entonces, en el ANOVA voy a comparar los valores medios de grupos de datos. ¿Y qué voy a tratar de buscar? Es de determinar si alguno de ellos difiere significativamente del resto. Si los resultados proporcionados por esos distintos grupos de datos no tienen errores sistemáticos, los valores medios van a diferir, no van a diferir mucho unos de otros. O sea que me está diciendo que su dispersión se va a deber a errores aleatorios nada más. A esta primer fuente, digamos. Eso estoy diciendo que esa dispersión debida a los errores aleatorios va a ser comparable con la dispersión individual de cada grupo. ¿Sí? De cada grupo, ¿de qué cada grupo? Cuando yo estoy analizando estos factores controlados. Como conclusión de esto que acabamos de decir, vamos a decir que errores entre grupos no difieren significativamente de los errores dentro del grupo. Entonces ya empiezo a diferenciar dentro del grupo y entre grupos. A ver, ¿qué queremos decir? Cuando yo hago el análisis de varianza, y ambas fuentes de variación, las que acabamos de decir, son las que debo tener en cuenta, pongamos un ejemplo. El análisis de un producto almacenado en un depósito del cual se toman muestras aleatoriamente de distintas partes del depósito y se hacen análisis replicados. ¿Qué va a pasar? Puede haber una variación natural en las medidas, puede haber una variación en la composición del producto, porque viene de diferentes partes del depósito, o sea, variación en las medidas cuando analizo, o porque efectivamente son diferentes dependiendo de dónde haya sido extraída la muestra. Entonces, cuando se tiene un solo factor, controlado o aleatorio, como en este caso, diferentes partes del depósito, puedo hacer análisis de un factor, porque voy a tener en cuenta un solo factor. Ahora,
cuando se tienen en cuenta dos o más factores que pueden ser partes del depósito, temperatura, tiempo de almacenamiento en ese depósito, tengo que hacer experimentos para todas las combinaciones, que sean de la misma parte del depósito a otra temperatura, de la misma parte del depósito durante más tiempo de almacenamiento, y así combinando. Entonces necesito hacer una ANOVA para cada combinación. Y también tengo que ver si hay interacción o no entre cuando se combinan esos factores. Y si esa interacción tiene influencia o no en el resultado. O sea, se complica un poco más el estudio, pero no es difícil de hacerlo. Entonces, el ANOVA parte de 3 hipótesis. Cada conjunto de datos debe ser independiente del resto. Que las varianzas de cada conjunto de datos no deben diferir de forma significativa. Y por último, que los resultados obtenidos para cada conjunto siguen una distribución normal. No nos olvidemos, siempre hacemos el análisis suponiendo o aceptando que los resultados tienen una distribución normal. Empecemos a analizar. Vamos a hacer una ANOVA de un factor, como dijimos recién, cuando solamente estábamos viendo que tomábamos muestras de distintas partes del depósito, por ejemplo. Hacemos ANOVA de un factor. Dice, supongamos que tenemos H grupos, grupo 1, 2, 3, hasta H grupos de datos a comparar, correspondientes a los obtenidos para distintos laboratorios, diferentes métodos, diferentes analistas, cualquiera de las tres comparaciones que dijimos al principio. En forma genérica, cualquiera sea, vamos a tomar H grupos de datos. Y vamos a hacer un análisis de N réplicas de cada uno. Por ejemplo, el primer grupo 1, la primera muestra, grupo 1, segunda muestra, grupo 1, tercero, hasta N réplicas. De la misma forma para el grupo 2, de la misma forma para el grupo H. Y vamos a sacar una media del grupo 1, una media del grupo 2, una media del grupo H. La media global va a ser la media de todas las medias. Y a su vez, si tengo que tener en cuenta el número de datos y cuántos van a ser. Si hice N determinaciones de H grupos, el número total de análisis que hacemos es H por N. La variabilidad total de los datos me llevan entonces, de la forma en la que está propuesto el tema, me dice que puede haber una variación dentro de los grupos y una variación entre los grupos. Entonces tengo que calcular las varianzas como la suma de cuadrados total. O sea, la suma de cuadrados total va a ser la suma de cuadrados dentro de los grupos más la suma de cuadrados entre los grupos. Esto de suma de cuadrados y varianza ya lo hemos visto en la primera parte. Acuérdense cuando hacíamos Excel, decíamos que la suma de cuadrados, habíamos visto las desviaciones estándar, las varianzas, las sumas de cuadrados, o sea que todo esto para nosotros ya es conocido, ¿no? No vamos a entrar en detalle de nuevo. Entonces, lo que sí estamos viendo acá, que vamos a tener que combinar dos efectos, dentro de los grupos y entre los grupos. O sea que hay una suma de cuadrados total. La suma de cuadrados dentro del grupo, que es la desviación entre los resultados individuales y la media del grupo, la desviación entre cada uno de estos resultados y su media, cada uno de estos resultados y su media, cada uno de estos resultados y su media. Esa sería la suma de cuadrados dentro de los grupos. Entonces, esa suma de cuadrado, dividido los grados de libertad,
me daba el cuadrado medio, ¿se acuerdan? Dentro de los grupos. Y n menos h eran los grados de libertad. El número total de datos menos el que corresponde a los grupos me va a dar los grados de libertad de cada grupo. Muy bien. Ahora, la dispersión entre los grupos, o la suma de cuadrados entre los grupos, va a ser igual a la desviación entre los resultados medios de los grupos y el resultado global. Los resultados medios de los grupos y el resultado global. ¿Sí? Y acá también esa suma de cuadrados entre los grupos dividido los grados de libertad me va a dar el cuadrado medio entre los grupos. Y en este caso h menos 1 va a ser los grados de libertad. H menos 1. Bueno, por suerte todo eso lo hace el Excel, ¿sí? Solamente nosotros estamos tratando de entender la información que nos va a dar el Excel. Entonces, si nosotros hacemos con el Excel el análisis de varianzas de un factor, vamos a tener un cuadro de este tipo. Dice, muestra las diferentes expresiones para calcular las sumas de cuadrados y las correspondientes varianzas. Entonces teníamos como fuente entre grupos, dentro de los grupos y total. ¿Cómo se calculan? La suma de cuadrados, acá están los grados de libertad. Si dividíamos la suma de cuadrados en los grados de libertad, nos daba el cuadrado medio o la varianza. Acá era lo mismo, ya habíamos visto anteriormente cuando hacíamos análisis estadístico. Entonces sacamos las varianzas entre los grupos, dentro del grupo y la varianza total. Y había un F, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos el análisis de varianza del numerador sobre el denominador. Bueno, este parámetro F, ¿cómo lo calculamos ahora? El de Fisher. Como el cuadrado medio entre los grupos dividido el cuadrado medio dentro de los grupos. Varianza entre grupos, varianza dentro del grupo. Se calcula así. Entonces, seguramente si hay calculado lo tendremos que comparar con algún tabulado. A ver, veamos. Entonces, si se parte de la hipótesis de que todos los grupos de datos se extraen de una población donde la media es mu y la varianza es sigma, la variación debida al factor controlado o aleatorio no debe ser significativamente distinta a la varianza producida por los errores aleatorios. Esto se comprueba mediante el test de Fisher, donde dice que el F calculado es como lo que acabamos de ver que nos da la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, respetando lo que ya veníamos diciendo, la varianza poblacional sigma, la media poblacional mu, estoy poniendo las condiciones, debo calcular el F porque voy a comparar. Entonces, ese F calculado lo voy a tener que comparar con un F crítico. Y el F crítico voy a tener que entrar en la tabla de Fisher con el nivel de significancia alfa, h-1 y n-h, o sea, los grados de libertad del numerador y del denominador. Entro a la tabla y lo que en realidad me está interesando saber es si la varianza del factor es mayor que la varianza de los errores aleatorios. Ya dijimos que había dos fuentes, ¿sí? Acuérdense, el error aleatorio y el que correspondía a un factor. En este caso estamos trabajando sobre uno de, ya sea el método, el análisis, o los analistas o el laboratorio. Entonces estoy haciendo simplemente esa salvedad, digo, que me interesa saber si la varianza debida al factor que estoy controlando es mayor que la varianza de los errores aleatorios, que sí o sí siempre están en el análisis. Como digo, si es mayor, ya me está diciendo que voy a hacer un contraste unilateral. Voy a ir por una cola. ¿Se acuerdan también cómo utilizábamos la curva, no es cierto?
Como me interesa saber si es mayor, voy a ir seguramente para entrar por una cola. Y veo, si el F calculado es menor que el F crítico, la conclusión a la que llegamos era siempre igual. Dice, no existe diferencia estadísticamente significativa entre las varianzas, entre estas dos varianzas. La discrepancia entre los valores medios de los grupos de datos se debe nada más a la presencia de errores aleatorios. Ahora, si el F calculado es mayor que el F crítico, esa discrepancia entre los valores medios de los grupos de datos puede ser que una media difiera de que una media difiera mucho de las demás, que todas las medias sean diferentes y que existan varios grupos de medias. O sea, me está dando diferentes posibilidades si el F calculado es mayor que el F crítico. Entonces, uno puede hacer, para ver la discrepancia entre los valores medios de los grupos de datos, una inspección visual de los resultados, pero como ya dijimos, y decir, bueno, esta media es muy diferente a esta, y otro puede ver y decir, no, a mí no me parece que sean diferentes. Bueno, para evitar eso, uno siempre tiene un criterio más sólido que está basado en una prueba estadística. Esa prueba estadística me dice que debo ordenar las medias en forma creciente. Y se comparan las diferencias entre valores adyacentes con una cantidad mínima, cantidad que es mínima diferencia significativa, mínima diferencia significativa. O sea que ordeno, saco las diferencias entre uno y otro valor, entre los adyacentes, y los voy comparando con una cantidad que es la mínima diferencia significativa. Si esa diferencia es mayor que esa mínima diferencia significativa, puede ocurrir que las medias difieran significativamente y también me puede decir cuáles no difieren entre sí. O también me puede determinar de dónde vienen esas diferencias significativas. A ver, y en todo lo que está diciendo, ¿cómo calculo esa mínima diferencia significativa? Está dado en función, fíjense, de la suma de cuadrados dentro de los grupos, dividido los grados de libertad a un medio, por 2 sobre el número de determinaciones hechas a un medio, y por un T de student, que se entra con H por N menos 1, grados de libertad. Entonces, hasta ahora lo mantengamos en mente y ahora hagamos una aplicación. Dice, por ejemplo, tengo el análisis del contenido de calcio en 5 lotes de materias primas elegidos aleatoriamente con 5 determinaciones repetidas sobre cada lote. Sacamos las medias. Vamos a ver si hay variación significativa en el contenido de calcio de un lote a otro, a un nivel de confianza del 95% o nivel de significancia del 0,05 o del 5%. Entonces, del análisis de resultados obtenidos al analizar en Excel, análisis de varianza de un factor, bueno, nos ponemos análisis de varianza de un factor en el Excel. Fíjense, acá estoy indicando cómo se pone, acá cómo va desde B2 a F6 los datos, para un alfa 0,05, nos da este resultado. Fíjense, acá está el análisis de varianza entre grupos, dentro de grupos y el total. Me da las sumas de cuadrado, dividido los grados de libertad, me da el promedio, esto dividido 20 me da el promedio, tengo un F calculado y tengo un valor crítico de F. Y también tengo una probabilidad, que si se fijan es 0,0036. Este valor de alfa, a partir del cual
el valor de alfa al que tomamos, ¿no es cierto?, del 5%, es a partir del cual ANOVA no detecta ninguna diferencia significativa. ¿Por qué? Porque es tan bajita esta probabilidad que me está dando seguridad, una baja probabilidad, o sea que aumenta la seguridad de que no existan diferencias significativas. Por otro lado, si comparamos, fíjense, el F calculado y el F crítico, ¿cómo es el F calculado? Es mayor que el F crítico. El F calculado es mayor que el F crítico. El F calculado es mayor que el F crítico, entonces estoy viendo que va a haber discrepancia entre los valores medios de los grupos. Y ahora voy a ver a qué se debe esa diferencia. Me decía que un criterio era ordenar en forma creciente las medias, sacar la diferencia entre valores adyacentes y compararlos con esta cantidad mínima calculada. Hagamos eso. Tenemos, fíjense, tenemos las diferencias, acá tenemos las medias de lotes, se ha ordenado en forma creciente de medias. Este correspondía al lote 5, 4, 1, 2, 3, fíjense, está ordenado en forma creciente, los valores medios, se ha sacado la diferencia entre los dos adyacentes, 0,016 entre este y este, 0,078 entre este y este, 0,034 entre este y este, 0,032, se ha sacado esa mínima diferencia, aplicando esta fórmula, suma de cuadrado dentro de los grupos, suma de cuadrado dentro de los grupos, por n menos h a la 1 medio, esto sobre esto es esto, ¿no es cierto? Que ya estaría dado el valor, a la 1 medio, 0,5, por 2 sobre n, son n determinaciones, a la 1 medio, y el t, entrando en la tabla, me da 1,72, o sea que ahí está, a 95 grados de nivel de confianza y grados de libertad 5 por 4, entran en la tabla y les da 1,72. Calculada esa diferencia significativa mínima, me da 0,072. Y entonces las tenemos que comparar con estas diferencias. Fíjense, acá hay una diferencia que es mayor que esa diferencia mínima. Las otras son más pequeñas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si la diferencia entre los valores adyacentes es mayor que esa diferencia mínima, me dice que las medias difieren significativamente. ¿Y cuáles no difieren entre sí? De acuerdo a lo que hicimos, me está diciendo que estas medias difieren significativamente porque me da mayor que el valor mínimo, ¿verdad? Bien, entonces ya me está diciendo, como conclusión, que las medias forman dos grupos. Con una diferencia significativa estaría el grupo 5 y 4, bloque o columna 5 y 4, y la otra 1, 2 y 3. Entonces acá muestra que está la diferencia entre los dos grupos de medias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces llegamos a esa conclusión de que hay diferencia y dónde está la diferencia y cuántos grupos se forman. Bueno, de esa forma se analiza. Eso sería un análisis de un factor, pero dijimos que se pueden analizar más factores. Por ejemplo, de dos factores. Dos factores controlados o aleatorios que puede ser, fíjense, los llevo siempre para que puedan, un factor o dos factores. Ya dijimos, puede ser el método, el analista o el laboratorio. Bueno, tomamos uno, ahora tomamos dos factores. Tenemos también C columnas y filas, R filas.
Entonces el número de medidas realizadas sería n, y n va a estar definido por el número R y C, R por C, sería la cantidad de análisis, ¿verdad? C son los niveles del factor que está en columnas, C sería el factor en columnas, y R el factor que está en filas. Vamos a ver variación de 3 fuentes diferentes. ¿Cuáles van a ser? Del factor C, del factor R, y el error aleatorio que siempre nos está persiguiendo. Entonces vamos a analizar 3 factores. Acá, acá y los aleatorios. Por lo tanto, hacemos el ANOVA también ahora de 2 factores, y también nos va a dar este cuadro, que va a ser fuente de variación entre filas, entre columnas, y un error experimental ahora, y el total. También están los grados de libertad, también saca las varianzas, esto dividido esto, son los cuadrados, y también está el F para poder concluir. Hay un F calculado, fíjense qué pasa, como estoy viendo el error entre filas, es el cuadrado entre filas, y el dividido en qué van, todos van en el error experimental. El F entre columnas, también dividido el error experimental. Entonces son los cuadrados correspondientes, cuadrados medios correspondientes, dividido el cuadrado medio del error experimental. Y acá también, el contraste F dice se utiliza para estimar si las varianzas difieren o no significativamente. El F calculado, lo acabamos de ver, lo tendremos que comparar con un F crítico, de la misma forma que hacíamos con un solo factor. Tenemos el nivel de significación, grado de libertad del numerador, grado de libertad del denominador. Y de nuevo, si el F calculado, el primero, entre filas, y el crítico es menor que, si el calculado es menor que el F crítico, ¿qué estoy diciendo? Que no se demuestra diferencia significativa entre los diferentes niveles de R, del factor correspondiente, o sea, qué factor tengamos en el R, está en forma genérica, ¿no es cierto? De la misma forma, si hago la otra comparación y me da que es menor, me va a decir que no se demuestra diferencia significativa entre los diferentes niveles de C, del factor correspondiente. Eso implica, si no hay diferencia, hago la comparación y no hay diferencia lo que tengo en las columnas y en lo que tengo en las filas, lo que esté controlando, ya sean métodos, sean analistas, no hay diferencia, me está diciendo entonces que la discrepancia que hay entre los valores solo se debe a los errores aleatorios. ¿Se acuerdan? Factor C, factor R y aleatorio. Bueno, si no hay diferencia acá, no hay diferencia acá, la diferencia se debe solamente a errores aleatorios. Esa sería la conclusión. Podemos ver un ejemplo del método que acabamos de ver. Dice, en un experimento, para investigar la validez de una solución como patrón de absorbancia, se calculó el valor de absortividad molar epsilon de soluciones con 3 concentraciones diferentes a 4 longitudes de onda. O sea, voy a probar 3 concentraciones en fila, y en columnas van a ser 4 longitudes de onda. Y de un parámetro cualquiera que en este momento no tenemos por qué saber de qué se trata, solamente sabemos que este es su valor. Cuando la concentración es 0,02 y la longitud de onda 240, este epsilon vale 94. Y así los otros valores. Entonces, la longitud de onda es un factor y la concentración es el otro factor. ¿Existen diferencias significativas en el valor de epsilon entre los diferentes
niveles de las fuentes de variación, concentración y longitud de onda a un nivel de confianza del 95%? Esa es la pregunta. Se resuelve con Excel, análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo, porque es una sola muestra de esta concentración, una sola muestra de esta, muy bien, con una sola muestra, o sea, me está dando la posibilidad del Excel para poner una muestra o varias muestras, evidentemente, por lo tanto, me está diciendo con una sola muestra por grupo. Eso quiere decir que una sola medición para cada longitud de onda y concentración. Entonces, Excel análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Tenemos el cuadro, tenemos el rango de entrada, desde B3, acá nada más. Bueno, trabajamos y me da. Ustedes pueden poner los nombres, ¿no es cierto? Acá no lo pusimos. Las filas, sabíamos que las concentraciones estaban en fila, en las columnas estaban las longitudes de onda, es lo que puse, están las sumas, los promedios, las varianzas, y en realidad me interesaba también ver el análisis de varianza en este caso. Entonces, en las filas, las concentraciones, las longitudes de onda, el error experimental y el total. Como siempre, saca la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios o promedio de cuadrados, y el F. Fíjense que el F calculado, para cuando varían las concentraciones, es 1, el valor crítico de F es 5,14, el F es menor que el F crítico. Como el F igual a 1 es menor que el F crítico, que es 5,14, me está diciendo que no hay diferencia significativa entre los distintos niveles de concentración. Nos acordamos que en la fila estaban las concentraciones. O sea que no hay diferencia entre las concentraciones. Hago el segundo análisis de las longitudes de onda. Resulta que el F es 5624, el F calculado, y el F crítico es 4,75. El F calculado es mayor que el F crítico, entonces hay diferencia altamente significativa entre los distintos niveles de longitud de onda. Entonces, esa es la conclusión a la que llegamos, que los valores de concentración no afectan a la propiedad que estamos midiendo, las longitudes de onda sí. Y nosotros tendríamos un diagrama de este tipo, gráfico de esa absortividad molar, esa propiedad en función de la concentración a diferentes longitudes de onda. Longitud 1, 2, 3, 4. Y bueno, podemos ver fíjense, acá les he puesto algunos llamaditos, algunos gráficos que les van a ayudar a entender, pero podemos analizar las conclusiones. Las líneas horizontales, esta indica que la absortividad no varía con la concentración, y no, fíjense, esta concentración, prácticamente es constante la absortividad con la concentración, ¿verdad? Y las líneas que se encuentran a distintas alturas me dicen que la absortividad molar depende de la longitud de onda, porque la absortividad a esta longitud de onda tiene este valor, a esta longitud de onda estos valores. Eso me está mostrando, es lo que vimos recién, que era independiente de la concentración, porque prácticamente es constante, pero que sí dependía de las longitudes de onda. ¿Estamos de acuerdo? A eso llegamos. Ahora se puede complicar más la historia. Porque dice, no existiría interacción entre los dos factores, longitud de onda y concentración. Y tenemos gráficos de este tipo.
pero dice que la mayoría de los procesos de medición en química analítica existe interacción entre los factores que afecten la medida. Con este diseño no se puede decir si la suma de cuadrado de los errores experimentales es distinto de cero. Errores aleatorios, interacción entre factores o ambos efectos. A ver, veamos qué me está diciendo. Si yo tengo, por ejemplo, que repetir n veces las medidas, tendría un número total de R por C por N, porque tengo en columnas, C columnas. En cantidad de muestras, R muestras. Pero de cada muestra tengo N mediciones. 1, 2, N. N, N. O sea, con N mediciones cada una de las muestras. Por lo tanto, tenemos que analizar las medias. Entonces, me fijo y pongo si hay repeticiones. Entonces, el método, hay un error aleatorio experimental, como siempre. Hay suma de cuadrado de interacciones, acá salen importantes. Entonces, fíjense, se me complica el cuadro de análisis de varianza. Tengo las concentraciones, tengo las longitudes de onda, va a haber interacciones, ¿sí? Y también el error dentro de los grupos y un error total. Se calculan todos de la misma forma, solo que habrá más Fs para calcular y también se mantienen, fíjense, si estoy viendo lo de las concentraciones, de las muestras, va a ser el cuadrado medio de las muestras dividido que el error experimental. Lo mismo, todo sobre el error. El denominador es constante y cambian los cuadrados en función de la propiedad que estén analizando. Entonces, yo les he puesto acá, cada estadístico es la relación entre la media cuadrática de la fuente investigada y la media cuadrática del error experimental. En el ANOVA, de dos factores con interacción, la ecuación fundamental va a ser la suma de cuadrados total, suma de cuadrados de las muestras, más suma de cuadrados de lo que tengo en la columna, que serían las determinaciones, suma de cuadrados de la interacción, más la suma de cuadrados del error. O sea, han aparecido más factores. Entonces, cuando hay ANOVA de dos factores con interacción, dice, hay efectos principales de cada factor. Se miden la influencia por separado de cada uno de ellos y también la interacción y el efecto combinado entonces de esos factores. Vamos a ver un ejemplo, porque en realidad cuando uno habla así no entiende a menos que lo ponga en práctica. Por lo tanto, tenemos un ejemplo para cada caso. Fíjense, dice, se tienen duplicados del contenido de cobre de una muestra efectuados por dos analistas en dos laboratorios distintos. Establecer si para un nivel de significación de alfa 0,05 o nivel de confianza del 95%, los cuatro grupos definidos por las combinaciones de los factores analista y laboratorio conducen al mismo valor medio del contenido de cobre. Entonces tengo dos laboratorios, dos analistas, pero cada analista hace dos determinaciones. Entonces hacemos el análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Cambió varias muestras. Se dan todos los cálculos y acá está el análisis de varianza. Fíjense, los analistas, los laboratorios, la interacción y dentro del grupo o el error experimental o los errores aleatorios. Como siempre, es la suma de cuadrados, los grados de libertad, los promedios y los F calculados y los F críticos. Y acá comparamos el F calculado, cuando estoy comparando los analistas,
el F calculado es mayor que el F crítico. Entonces, si el F calculado es mayor que el F crítico, dice la diferencia entre analistas es significativa. Hay diferencia, ¿verdad? Ahora, si estoy comparando los laboratorios, el F calculado es menor que el crítico, entonces la diferencia entre los laboratorios no es significativa, no hay diferencia entre los laboratorios. La interacción, el F 1157 frente a 770, como es mayor el F calculado que el crítico, que la interacción entre los factores, analista y laboratorio, es significativa. Entonces tenemos los analistas, y la interacción es significativa. Laboratorios no. ¿Y cómo veo eso? Fíjense que cuando hay interacción, voy a obtener gráficos que se cruzan. Porque fíjense, tengo el laboratorio 1 y el laboratorio 2, y estos son los resultados del analista 1. Tiene el laboratorio 2, dos valores, el laboratorio 2 valores. Del analista 2 también, del laboratorio 2 y el laboratorio 1. Dice, los valores de cobre de un mismo laboratorio están unidos por líneas rectas. Del mismo laboratorio, los valores medios, por ejemplo, están unidos por una misma recta. Laboratorio 2. Y que se crucen ya me está mostrando que hay interacción. También hay algo para tener en cuenta, que el analista 2 obtiene resultados más bajos que el analista 1. ¿Sí? Las rectas que unen los laboratorios, los resultados de ambos laboratorios, se cortan, con lo que indica una fuerte interacción analista-laboratorio, que es lo que acabamos de sacar como conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá le puse las medias para ver, le fui poniendo las medias, lo que notan en el apunte que les di, bueno, acá se los puse como para que puedan interpretar. O sea, el hecho de analizar si hay interacción y demostrar, calculando los F, comparándolos con los críticos, y como siempre, si es menor, no hay diferencia. Si hay mayor, hay diferencia. Y en este caso en particular también la interacción se hace importante, y lo acabamos de ver. Hay una interacción porque los gráficos se cruzan. No así cuando veíamos en el otro caso, no había cruzamiento de variables. Bueno, ¿eso es todo o hay más? No debo haber hecho otra cosa. Efectos, factores aleatorios. Bueno, acá hay otro análisis de varianza para modelo de efectos o factores aleatorios. Los niveles de dos factores se eligen al azar. Bueno, tenemos una población. Dice que se determina por triplicado, calcio, en 3 zonas diferentes de un río, tomando muestras 4 días. Y queremos determinar si existen variaciones significativas a un nivel de significancia del 0,05% en función de la zona de muestreo y del día. Bueno, entonces yo acá les hago la aclaración cómo deben poner los datos en Excel para hacer el análisis de varianza con 2 factores, con varias muestras por grupo. Y hacen el ANOVA. Fíjense la zona, el día, la interacción y el error experimental como siempre. Comparando, o sea que lo único nuevo sería poder interpretar cómo se deben poner los valores, ¿no?
Fíjense entonces, el F calculado, si estoy comparando la zona, tiene un F calculado de 26,35 frente al F crítico, es mayor, por lo tanto va a haber diferencia. Hay diferencia significativa entre las zonas de muestreo. Si estoy viendo los días en los que se ha muestreado, el F calculado es 0,669, el F crítico 3, el calculado es menor, por lo tanto no hay diferencia significativa entre los días de muestreo. Vamos a ver la interacción, 0,139, F crítico 2,51, como es menor, tampoco hay interacción entre día y zona de muestreo. Y acá les resumo diciendo, en general, cuando un F calculado es menor que un F crítico, la diferencia solo se debe a errores aleatorios. ¿Está bien? Bueno, eso sería todo, que lo van a tener que ir a analizar, entrando al Excel, fijándose cómo se pueden... Fíjense que si aprendemos a interpretar, es fácil, en 2 segundos se hace el Excel. Por lo tanto, nosotros nos estamos enseñando a interpretar los resultados, no estamos dando una clase de ANOVA que lo deben haber visto en estadística, ¿sí? Solamente vemos la aplicación. Muy bien, bueno, entonces terminamos con este análisis estadístico. Fíjense que la obtención de muestras para el análisis es una etapa del proceso analítico que es muy importante, porque analizar muestras que provienen de un plan de muestreo es tan importante que ese muestreo me proporcione muestras con características que me permitan concluir en los resultados, porque ya sabemos que va a depender, ese análisis de muestras que hagamos, va a depender los resultados o la precisión y exactitud de los resultados de cómo haya sido tomada esa muestra. Entonces yo voy a hablar de un muestreo. ¿Qué características debe tener ese muestreo que me va a proporcionar las muestras para analizar, llegar a resultados y concluir? Esa muestra debe ser representativa. ¿Qué significa que sea representativa? Que debe tener una composición química igual a la composición química de la población de la cual ha sido extraída o a quien representa. Acuérdense cuando hablábamos, si tengo que analizar una mina, un mineral que viene de una mina, no voy a analizar toda la mina, sino que yo tenía que poder sacar muestras que sean representativas, que me den la composición del material promedio de esa mina. O si estoy analizando alimentos, si, qué sé yo, están produciendo cajas de leche o tarros de leche nido, no es que van a analizar lo que figura en el etiquetado, han analizado cada uno de los tarros que producen, no. Harán un sistema de muestreo para sacar muestras, que ya vamos a ver enseguida, y analizar esas muestras y que van a representar a toda la producción. Lo mismo con los medicamentos, o sea, todas deben tener esa característica. Esa muestra tiene que ser representativa, significa que su composición química debe ser la misma que la composición química de la población de la cual proviene, o sea que estoy diciendo que es una muestra que representa a esa población. Que la muestra sea homogénea, estoy diciendo que la composición de esa muestra sea la misma en todas sus partes, es otra cosa a tener en cuenta. Entonces, en el plan de muestreo. Ese plan de muestreo uno lo hace para reducir al mínimo los errores, desde ya decimos precisión, exactitud, resultados. Entonces siempre surge la pregunta, ¿de qué parte de la población debo obtener esas muestras para que cumplan todas esas condiciones? Y más aún pensando que todos los materiales a muestrear pueden tener una composición heterogénea. Y yo busco una composición homogénea. ¿Heterogénea en qué? En el tiempo y también en el espacio.
porque me puede proporcionar que la evaluación de sus propiedades sea sesgada. Ya vimos eso dentro de la estadística. Entonces, esas muestras, recién dijimos, se obtienen en forma aleatoria. Entonces, van a tener que haber diferentes muestreos, tipos de muestreo. Por ejemplo, un muestreo aleatorio, donde se divide a la población en unidades iguales y se le asigna a cada uno un número. Y se selecciona las muestras en base a una tabla de números aleatorios. ¿Cuáles pueden ser las unidades? Supónganse que en un depósito tengo bolsas, envases, tambores, le asigno un número, qué sé yo. Tengo 200 tambores, le asigno un número a cada tambor y hago una extracción aleatoria. Genero números aleatorios y entonces digo, a ver, de las 200 salió 1, salió el 15, salió el 22 y así, aleatoriamente. También puedo hacer un muestreo sistemático. Las muestras se obtienen de una población a intervalos regulares de tiempo o de espacio. Es lo que decíamos recién de esa leche. Supónganse, dice, envases de productos en una cinta transportadora, está saliendo esa lata de leche, esa cinta la va sacando a una velocidad dada y se saca una muestra, por ejemplo, de cada 10 que pasan, saco una. Pasan 10, saco una. Puede ser un muestreo sistemático. O puede ser un muestreo por criterio. Obtención de las muestras de población en base a información disponible, dice, de cómo se encuentren distribuidos los analitos en esa población. Yo puedo conocer que esa muestra, por lo que esté comparando, tiene muy bajo contenido, de otro lugar que tiene muy alto contenido, entonces tendré que ver de sacar tal vez más muestras de un lugar que del otro. Bueno, es de acuerdo a un criterio. Por ejemplo, dice cuando se desea limitar el número de variables independientes que influyen en el resultado, o básicamente cuando hay muestreo normalizado o protocolos por el tipo particular de distribución del analito en esa población. Si los estoy comparando, estos tres tipos de muestreo, fíjense, el muestreo aleatorio tiene más tiempo y gasto porque debo analizar mayor número de muestras. El muestreo sistemático tiene menor número de muestras, pero me puede dar resultados sesgados. El muestreo por criterio tiene también menor número de muestras, siempre comparando, pero tiene un mayor sesgo que el muestreo sistemático. Bueno, va a depender del tipo de muestra y de las condiciones en las que se puede hacer el muestreo, el que yo elija uno u otro. Y de última, también puede haber una combinación de estos muestreos que sale el muestreo por criterio aleatorio o estratificado. Muestreo aleatorio no. Muestreo por criterio aleatorio o estratificado. ¿Sí? Ese muestreo estratificado se divide a la población en unidades o estratos bien definidos. Y se hace un muestreo aleatorio de las unidades de cada estrato. Por ejemplo, un investigador puede probar de forma representativa, inclusive, a subgrupos más pequeños y más inaccesibles de la población. O sea, con el muestreo estratificado, pueden ser poblaciones que en los otros tipos de muestreo se los dejen de lado, y en este caso no, pueden ser inclusive tenidos en cuenta subgrupos más pequeñitos porque constituyen un estrato. A cada estrato se analiza por separado. Por lo tanto, va a haber un valor medio de ese análisis. Del analito que estemos estudiando, en ese estrato se saca un valor medio. Después se combinan esos valores de todos los estratos analizados
y se saca una media global, que es la que va a representar a la población. La ventaja que tiene este muestreo estratificado, dice, la composición de cada estrato suele ser más homogénea que la del conjunto, o sea que va a minimizar el error, que la varianza del muestreo total es igual o mejor que la del muestreo aleatorio simple. Eso sería una ventaja, muestreo aleatorio simple. Por lo tanto, también a tener en cuenta es la variabilidad de cada uno de los subgrupos o estratos es menor que la variación de toda la población, que se obtiene mayor precisión que el muestreo aleatorio, y todo eso porque son unidades más homogéneas los estratos. O sea, qué sé yo, no se me ocurre en este momento una, pero supónganse, a ver, para darles un ejemplo, si estarían analizando una población y dentro de esa población, pónganse, a ver, están analizando algunas enfermedades críticas por ejemplo, que ocurran en los chicos, la desnutrición. Seguramente pueden haber adultos desnutridos también, como para darles un ejemplo. Y si han agarrado una manzana o van a analizar por más manzanas donde han visto que las casas son muy humildes y otras manzanas donde las casas, o sea, estamos comparando por valor, por factores económicos, entonces seguramente puedo ir dividiendo en estratos en cuanto a la parte económica y hacer el análisis, y dentro del estrato también podemos tener en cuenta para analizar aquellos, no solamente a los que van de una edad, qué sé yo, de 1 año a 10, sino a los que van de 60 a 70, y bueno, lo vamos, porque seguramente si estamos estudiando una desnutrición es donde es más marcada, entonces uno puede ir dividiendo en estratos para analizar y decir si efectivamente hay desnutrición. Bueno, voy a estar comparando donde mayormente se ve viejitos y niños. Bueno, algo parecido podemos hacer, por supuesto ya con conocimiento de la distribución del analito dentro de esa población. En este momento no me viene un ejemplo, no se me ocurrió pensar. Después se los digo en todo caso. Bueno, entonces, también hay una pregunta. ¿Qué tipo de muestra se debe recoger? Bueno, puedo recoger una muestra puntual o una muestra compuesta. Una muestra puntual es una fracción de la población extraída en un momento y en una localización espacial sistemática. En un momento y en una zona. Si la población es uniforme en el tiempo y en el espacio, un conjunto de muestras puntuales, obtenida aleatoriamente, como vimos, permite establecer propiedades. Una muestra compuesta, un grupo de muestras puntuales que se combinan para formar una sola, que seguramente puedo entender rápidamente si digo que mezclando las cantidades y aún obtengo una única muestra, de la cual no alcanza para hacer todos los análisis. Entonces necesitaría mezclar varias para poder realizar todos los análisis. Esa sería una respuesta de por qué necesito mezclar varias muestras tomadas y formar una compuesta. O también determinar la composición media de una población en el tiempo o en el espacio. Cuando ocurra eso, es lo mismo. Acá puedo sacar y acá debo combinarlas. A ver, un ejemplo claro se me ocurre en este momento. Por ejemplo, yo estaba analizando en algún momento el contenido de algunos compuestos de una fruta llamada yacón,
No sé si todos lo conocen. Bueno, es una fruta que tiene la forma de una batata y las características por fuera serían así, pero es un fruto y que es, no sé si entra como una manzana así crujiente, ¿sí? Y entonces yo tenía que determinar un compuesto, un analito, de esos frutos. Entonces yo iba y lo producen acá bueno, no me había acordado dónde lo produce. Bueno, acá en una parte de la provincia y yo lo tenía que cosechar y traer manteniendo las condiciones, rápidamente analizar porque apenas lo sacaba de la tierra empezaban a actuar las enzimas y me iban degradando ese polisacárido y lo iba a perder. Entonces, pero yo traía de diferentes tamaños, supónganse, han sido cosechados del mismo día, de ese mismo lote, pero vienen en diferentes tamaños, y la verdad que no me iba a poner a analizar cada uno con diferente grado de crecimiento, seguramente varió la composición, y no me podía poner a analizar cada uno de esos frutos. Entonces, ¿qué hacía yo? Mezclaba los frutos y sacaba una muestra compuesta para hacer el análisis de lo que yo estaba buscando. Entonces podía tomar como ese fruto producido en ese lugar, en esa tierra, en ese mismo momento extraído por mí, analizado en el mismo momento, diciendo que más o menos todas las condiciones estaban mantenidas, formaba esa muestra compuesta para analizar y decir, bueno, qué contenido de esos polisacáridos tenía el fruto, ¿me entienden? Ese sería un ejemplo para poder necesitar hacer una muestra compuesta. Inclusive ustedes supónganse si están analizando un alimento, una pizza, ¿qué le van a sacar? El tomate, le van a sacar el jamón, el queso por un lado, el pan por el otro. No, seguramente van a mezclar todo y sacar una muestra para analizar el componente que estén analizando de un alimento. ¿Estamos de acuerdo? No es que uno saca, dice, bueno, el tomate traía esto. Bueno, de esa forma uno algunas veces necesita hacer muestras compuestas, o cuando no le alcanza, es tan poquito lo que uno extrae como muestra puntual que las debo mezclar para poder hacer todos los análisis. Bueno, y acá estaba cómo generar números aleatorios. Bueno, también se van al Excel, generación de números aleatorios. Acá, por ejemplo, se han generado 15 números aleatorios que van de 1 a 50, fíjense, tenemos que redondear, 1, 48, 31, bueno, tengo en este caso 15 números, de los cuales, si se repiten, los tenemos que sacar, porque si yo he puesto numeración a cada una de las muestras, hay una que es 46, no va a haber otra que sea 46 nuevamente, ¿verdad? Entonces, algunas veces tengo que generar más números de los que yo quiero tomar, porque va a haber algunos que se repitan. Bueno, es simplemente eso para decirles cómo pueden generar números aleatorios en el Excel. Bueno, es importante entonces el procedimiento de muestreo, como veníamos viendo, y más específicamente el muestreo de materiales sólidos, porque son difíciles de muestrear, porque son más heterogéneos, y generalmente hay métodos de muestreo normalizados, según normas para cada análisis, y también hay normas para el muestreo. Sabemos que hay normas para análisis, veníamos viendo, y hay normas para muestreo. Normalmente se tiene en cuenta, si es estacionario, se hace un muestreo aleatorio. Si está en movimiento, lo que voy a muestrear generalmente se aconseja hacer sistemático, como decíamos, la cinta transportadora, cada 10 unidades saco una, o puede ser con tiempo también, cada 15 minutos saco una, ¿está bien? Si están en movimiento, generalmente sistemático. Si es estacionario,
se puede hacer un muestreo aleatorio. Bueno, acá tenemos un diagrama como para poder entender lo que realmente llega para analizar al laboratorio. Entonces nosotros podemos tener unidades de envase que contiene el material, ¿no es cierto? Que pueden ser cajas, tambores, bolsas. Ese conjunto de cajas, tambores, bolsas puede constituir un lote. Ese lote puede formar parte de una remesa, que es la cantidad de material transferido de una sola vez, por ejemplo, la que va en un vagón, la que va en un contenedor como un camión. Bueno, entonces yo puedo hablar de tipos de muestreo, puede ser a granel, que tenga una muestra que pueda yo sacar de diferentes partes, que puedan ser coladas u hornadas, supónganse que se saque como lo hacían por diferentes medios, o también directamente que sean envases. Entonces uno puede sacar incrementos, puede hacer un muestreo por incremento. Incremento dice porción individual de material colectado por una operación única, ¿sí? O incremento de muestreo. Supónganse, está una norma o de acuerdo al protocolo que yo voy a seguir, voy a sacar una muestra de acá, de esta cara, una muestra de arriba, una muestra del otro costado, son incrementos. Acá también puedo tomar de los diferentes envases de dos partes. Bueno, y son los incrementos. Esos incrementos pueden unirse de a dos incrementos y formar submuestras, o directamente pueden todas formar una muestra, después estas submuestras se pueden unir y formar muestras. Bueno, todo eso depende de cuáles sean las características del material que ustedes estén muestreando. Lo que queremos decir es que se sacan incrementos, se juntan y se forman muestras más pequeñas, que después se unen y se forman las muestras totales, o todos los incrementos se juntan. La idea es que de este material, a través de estos incrementos tomados de muestra, yo tenga, por ejemplo, dice, tiene que ser estas muestras de mayor de 30 kilos por 30 toneladas, o sea que yo muestre 30 toneladas y tengo que obtener una muestra de 30 kilos o más. ¿Estamos de acuerdo? 30 kilos. Estamos hablando como que traigamos de mineral más fácil, ¿no es cierto?, que ver los envases. Bueno. Y de esta muestra total voy a sacar una muestra para el laboratorio. Y esas muestras para el laboratorio de los 30 kilos van a ser 4 kilos los que yo voy a sacar para el laboratorio. Y dentro de esa muestra que yo saco para el laboratorio, debo dividirla en 4, una para el comprador, otra para el vendedor, otra para un arbitraje y uno de reserva por las dudas haya algún conflicto. ¿Sí? Entonces uno se reserva, hay uno para arbitraje, vendedor, comprador. Lean, acá tienen que tener todas las características de la información, del lote, el lugar, cuándo ha sido extraído y demás. Entonces lo importante es que teníamos 30 toneladas, 30 kilos, 4 kilos, y de acá puedo sacar una muestra de 100 gramos para que constituya la muestra de ensayo o muestra analítica. ¿Sí? Esta era la muestra de laboratorio, saco una muestra de 100 gramos o muestra de ensayo o muestra analítica, y de esos 100 gramos
yo puedo sacar para cada uno de los ensayos que se vaya a hacer en el laboratorio, por ejemplo, generalmente 2 gramos. Voy a hacer hierro, ceniza, humedad, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se va reduciendo la muestra? Bueno, lean con detenimiento, acá están los detalles de cómo se va preparando y demás. Lo importante es que veamos cómo se puede muestrear, cómo llegamos a tener la muestra que finalmente va a ser sometida a análisis en el laboratorio. Entonces, si hablamos de la estrategia de muestreo, como no es posible analizar toda la población, se hace el análisis de varias muestras representativas, entonces se van a obtener diferentes propiedades que me van a permitir tener un resultado medio, tener una desviación estándar para poder calcular el intervalo de confianza, ¿se acuerdan? Entonces decir que el valor medio más menos, ¿se acuerdan? Estos eran los errores. Más menos un intervalo, yo voy a decir que la media poblacional se puede encontrar en este intervalo, donde está el promedio de los resultados más menos t por s sobre raíz de n, que ya vimos. En ese intervalo se puede encontrar la media poblacional. Esta desviación estándar total del análisis se va a deber a los errores aleatorios que afectan a cada paso del análisis, ¿verdad? Entonces, el análisis de esos errores aleatorios podemos darle diferentes orígenes. Errores aleatorios, introducidos durante la toma de muestra, o sea, el muestreo, y los errores aleatorios introducidos durante el procedimiento del método analítico, o sea, errores en la medición, en el muestreo y en la medición. La desviación estándar del muestreo se puede mejorar obteniendo más muestras, y eso habíamos visto, que se minimizaba cuando era mayor el número de muestras analizadas. Y en cuanto a la desviación, a la varianza de la medición, se puede reducir utilizando un método más preciso, aumentando el número de mediciones también, repetidas. En realidad todo esto va a venir dada por la propagación de errores aleatorios, donde vamos a tener que el total va a depender del muestreo y el de la medición. Entonces, si nos fijamos, puede ser esta mi población objeto, y yo tengo 2 formas de analizar. Voy a hacer un muestreo al azar, ¿no es cierto? Tengo una población objeto. Puede ser que yo necesite o diga que voy a realizar n análisis de cada uno de los h incrementos. O sea, voy a sacar incrementos de 1 hasta h, y de cada incremento voy a hacer n análisis. De cada incremento, n análisis. ¿Estamos de acuerdo? N análisis y h incrementos. Si yo voy a calcular cuántas muestras voy a analizar, y n por h, ¿verdad? Y entonces el valor medio de la población va a estar contenido en este intervalo dado por el x medio más menos t por s sobre n por h a la 1 medio, como veníamos calculando siempre. Y acá estoy diciendo que la varianza total va a ser la suma de la varianza del muestreo más la de la medición. Veamos otra forma. Esta sería una entonces. Y otra sería sacando un incremento, 2, 3, hasta h incrementos dijimos, y mezclando, formando una muestra compuesta.
otro incremento, otra muestra compuesta, y así n muestras compuestas. Entonces, el valor medio estaría dado por esta expresión, donde ahora el denominador no es n por h, sino es n, porque hago n muestras compuestas. Hay una diferencia. Acá también el total se va a deber al muestreo más el de la medición, solo que fíjense los denominadores. Acá este es muy grande, este es más menor. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este tipo de muestreo? Mezclando los incrementos y obteniendo muestras compuestas, pero n muestras compuestas. Menor número de mediciones, ¿sí? N frente a n por h. Y de esta forma, la ventaja es que la varianza es más pequeña, hay mayor precisión de la media, ¿sí? Porque este valor es bien alto. Bueno, el hacer uno o el otro, como siempre les digo, va a depender de cuáles son los resultados, para qué necesito esos resultados, cuál es el objetivo. Ese resultado, ¿para qué me sirve? Para dar los resultados de un análisis, porque estoy haciendo trabajos de investigación. ¿Cuál es el nivel? El conocimiento, dice, de las varianzas de muestreo y medición y los costos de muestreo y análisis pueden utilizarse para determinar la estrategia de muestreo más conveniente. Aparte de lo que dije recién, estaría este, que dice los costos de muestreo. Comparando estos dos, este sale un montón, ¿sí? Bueno, va a depender entonces de todo eso, cuál es el muestreo que puedo utilizar, pero lo importante es que veamos que hay dos posibilidades que me permiten llegar a obtener resultados. Bueno, así como vimos que era importante el muestreo, también es importante la preservación y tratamiento de las muestras, porque si yo me tomo el trabajo de seguir un muestreo que reúna todas las condiciones que vimos recién, y resulta que yo saco las muestras y no preservo en forma adecuada, su composición va a variar. Entonces gasté tiempo al vicio, esfuerzo al vicio, porque no tuve en cuenta qué pasa con la preservación y tratamiento posterior de la muestra. Entonces, la representatividad de una muestra, o sea, que venga de la población, no solo tiene que considerar el muestreo, sino también su preservación. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que pueden ocurrir procesos físicos, químicos y biológicos que ¿qué van a hacer? Cambiar la composición de la muestra. Y entre los procesos físicos puede ser la degradación de una muestra, como la volatilización, difusión, absorción sobre superficies, y esto es importante cuando se está analizando trazas. Pueden ocurrir procesos químicos, reacciones fotoquímicas de oxidación y precipitación, capaz que la muestra la saqué de un lugar donde no llegaba nunca la luz, y el hecho que está expuesta a la luz genere reacciones fotoquímicas de oxidación y precipitación que no tienen nada que ver con la naturaleza de la muestra que estoy analizando. Ha cambiado la composición. Y también pueden ocurrir procesos biológicos de biodegradación y reacciones enzimáticas, como les decía yo, del Giacomo, que si no lo analizaba inmediatamente, las enzimas me degradaban ese polisacárido que estaba analizando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno debe tener en cuenta que la muestra sea representativa, tiene que ser un muestreo que me dé esas condiciones. ¿Qué va a pasar con la preservación y tratamiento de las muestras? Hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, una muestra colectada, recolectada, colectada, extraída, expuesta a condiciones diferentes a su fuente original, por ejemplo, analitos presentes en muestras de aguas subterráneas, nunca han sido expuestos a la luz y pueden sufrir reacciones fotoquímicas significativas.
o una muestra colectada. Las muestras no se deben preservar indefinidamente. A pesar de que hay técnicas de conservación, se debe asegurar la integridad hasta el momento de su análisis. No todas se pueden conservar y menos por tiempo indefinido, ¿no? Entonces hay métodos típicos de preservación. Por ejemplo, un control de temperatura, adición de preservantes, recomendaciones de tiempo de almacenamiento, dependiendo del analito que se esté analizando o del analito de interés y la matriz de la muestra. Métodos que mantienen a la muestra en condiciones de estabilidad, métodos que no interfieran en el análisis, y el método que tiene también el uso de recipientes adecuados, porque algunas veces pueden ser atacados por el recipiente, o atacar al recipiente también, ¿sí? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta. Y acá tenemos algunos métodos típicos de preservación en función del analito, el método de preservación, tipo de recipiente, qué tiempo de almacenamiento tienen. Fíjense, a ver, si comparamos, creo que el que más se puede mantener es 28 días. 28 días para hacer bromuro, cloruro, fluoruro. No se preserva con nada en un recipiente plástico o vidrio, 28 días, y algo que sea in situ, ¿dónde está? pH, temperatura, debo medir in situ, o sea, en el lugar donde estoy extrayendo la muestra. ¿Y qué otro? A ver, más chiquito de tiempo, 7 días, no me llama la atención. Orgánicos en suelo, enfriar a 4 grados centígrados, el vidrio teflón, y lo más pronto posible hacer el análisis. A ver otro. El cloro, método de preservación, nada, en plástico, vidrio, y analizar inmediatamente. Bueno, a ese nivel tenemos los métodos de preservación. Ya yendo a la muestra, estoy analizando, la debo disolver. La puedo disolver en agua destilada, sales inorgánicas generalmente, o la debo disolver en solventes orgánicos, materiales orgánicos. O también puedo disolver uno o varios de sus componentes, y sin embargo, también puedo querer disolver y uno o varios de sus componentes se resisten a la disolución. Por lo tanto, necesito digerir con un ácido o una base. Esa digestión con un ácido o una base es un calentamiento, ¿no es cierto? Con un ácido o con una base. Se puede hacer en un recipiente abierto, en una placa caliente, como deben haber visto cuando les presentaron la plancha calefactora del laboratorio en los primeros videos. Y al hacer en un recipiente abierto se pueden perder volátiles. Entonces hay que tener cuidado que no se pierdan analitos que yo quiero analizar. Si lo hago en un recipiente sellado, hay algunas llamadas bombas de digestión que son de teflón cerrado, permite trabajar a altas temperaturas y presiones, tiempos cortos, cantidades pequeñas de muestra. Acá puedo necesitar como 100 mililitros de ácido y acá 1 mililitro. Bueno, eso depende. Depende de lo que tenga, pero puedo hacer en un recipiente abierto o en un recipiente cerrado. Hay ácidos y bases más utilizadas para lo que estábamos viendo, el ácido clorhídrico, bueno, pueden leer todo esto, el hidróxido perclórico, bueno, tienen ahí. Las muestras inorgánicas que resisten digestión con ácidos y bases, y ahí aún no los podemos solubilizar ni digiriendo con ácido ni con base, necesitan otro proceso llamado disgregación de las muestras. Dice, si todos los disolventes no disuelven las muestras, se debe hacer una disgregación de las muestras. ¿Qué es?
se disuelve la muestra con un gran exceso de una sal metálica alcalina, llamada disgregante. Esa muestra finamente pulverizada se mezcla de 5 a 20 veces su masa de disgregante. O sea, tienen la muestra y le agregan 5 a 20 veces disgregante. 1 gramo más 5 gramos, 2 gramos más 10 gramos, ¿se entiende, no es cierto? Se calientan entre 300 y 1200 grados centígrados en un horno hasta que las sustancias se fundan. La mezcla de fusión se enfría a temperatura ambiente y se disuelve en un solvente apropiado, ácido acuoso diluido, por ejemplo. Lo que tal vez no quedó en claro acá, que la disgregación es en un medio sólido. A ver, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los disgregantes? Estos son los disgregantes que puedo usar. El carbonato de sodio es bastante usado, resiste una temperatura de 851 en un crisol de platino. Se utiliza para disolver silicatos como arcillas, rocas, minerales, vidrios. ¿Sí? Bueno, y así tenemos para cada uno. Entonces yo les quiero mostrar. Fíjense, este sería el horno mufla que les han mostrado en laboratorio también. Acá estamos a los 1200 grados que dice. Lo pueden hacer en un crisol. Acá con un mechero. Va a depender, ¿verdad?, del material. Acá es uno de platino que ha salido de acá del horno mufla. Fíjense, tal vez ha sido con carbonato de sodio a 851 grados, platino para disolver. A ver, acá ha sido un silicato, fíjense, disolver silicatos. Este sería el caso que lo tengo acá. Silicato de calcio es un sólido, le voy a agregar el carbonato de sodio, que es un disgregante. Se va a poner en un horno a esa temperatura en un crisol de platino. ¿Y qué pasa? Es una reacción entre sólidos fundidos. A esa temperatura se funden estos sólidos, reaccionan. ¿Y qué obtengo yo? Silicato de sodio y carbonato de calcio. El silicato de sodio es soluble en agua y el carbonato de calcio es soluble en ácido. Y así logré solubilizar. Como decíamos acá, que no se puede, algunos en agua destilada, en solventes orgánicos, y otros se digieren, y otros ni con una digestión ácida ni básica, entonces necesita una disgregación, que es esa reacción sólido a sólido, que les permite obtener dos productos, uno soluble en ácido y el otro soluble en agua. Acá dice todo el carbono de la muestra se oxida a dióxido de carbono, hidrógeno, azufre y nitrógeno se eliminan como agua, dióxido de azufre y nitrógeno. El objetivo de este tratamiento es eliminar el material orgánico, residuos inorgánicos se analizan como cenizas, lo que se puede llevar a mufla. Y acá se puede hacer una fusión o nosotros podemos hacer cenizas, ya han visto los de alimentos que se hacen cenizas, algunos de ustedes también van a ver por gravimetría. Bueno, y eso sería todo. Entonces, fíjense todo lo que vimos. Lo importante que es el muestreo, lo importante que es la preservación y el tratamiento de la muestra, que podemos disolver en agua, con solventes orgánicos, haciendo digestiones ácidas, como las que vimos el otro día con proteínas, también se acuerdan la digestión ácida que vimos con las proteínas para obtener finalmente, dijimos con sulfúrico. Bueno, esa era una digestión ácida con temperatura y con ácido sulfúrico para poder obtener nitrógeno y finalmente transformarlo en proteína. Bueno, con estos dos temas hemos terminado todo lo que tiene que ver con el primer cuatrimestre, chicos.